A continuación, el arte de ser mujer. La Pastoral de la Mujer, Amanecer, de la Rectoría de San José del Buen Consejo, presenta su programa El arte de ser mujer. Bienvenidos a su programa El arte de ser mujer, que la Pastoral de la Mujer Amanecer de la Rectoría San José del Buen Consejo les trae en esta tarde. Es para nosotros siempre motivo de alegría, de bendición, compartir con ustedes los temas que Dios nos regala para prepararlo. Hoy traemos un tema hermosísimo que vamos a compartir. Hoy pues me acompaña mi hermana Marielo de Recinos y para mí es un gusto estar con usted, Marielitos, y su servidora Flori de Sánchez. Ella trae un tema hermoso, traemos un tema porque el tema es, Marielitos, el milagro del perdón. Ay, miren qué hermoso tema, el milagro del perdón. Así que, hermanos, bienvenidos y gracias por permitirnos entrar a sus hogares a través del canal Jesús TV. Iniciamos, Sí, Flori, fíjense que hablando de qué tiene el corazón de nosotros, ¿verdad? Sí. Que hablamos en el tema pasado, de qué tiene tu corazón, pero como decía usted, tenemos envidia, recelos, odios, pero cuando nosotros reconocemos, porque lo más difícil es reconocer nuestros errores y a la vez el no perdonarnos. Eso es lo más difícil que hay, porque muchas cosas que nosotros hacemos, cuando lo reconocemos, decimos, pero ¿cómo pude yo haber hecho tal cosa? ¿Cómo pude yo ofender a mi hijo, o a mi esposo, o a mi hermana? Y perdonarse a sí mismo es lo más difícil, pero cuando uno llega a los caminos del Señor y empieza a reconocer que pecadoras vamos a ser toda la vida. Siempre. Pero el Señor en su infinita misericordia, Él siempre está ahí y nos perdona. Nos perdona con ese corazón amoroso, con ese corazón de amor que tiene Dios. Entonces, la alegría es una alegría y a la vez es un milagro, sí, el perdonar. Sí. Porque, como usted conoce mi vida, Flori, desde que yo entré a Amanecer, pues para mí fue muy difícil perdonar. Yo recuerdo que yo llegué con una depresión horrible, falta falta de conocer al Señor también, porque la infidelidad, ¿verdad?, del esposo, entré en un momento de no perdonar. Sí, pues. Pero ¿quiénes eran los que pagaban todo esto? Eran mis hijos. Claro. Y cuando me llegué, porque la verdad es que llegué invitada a la fuerza, dice, ¿verdad? Pero llegué y me recuerdo pues que las que estaban afuera recibiendo, estaba usted y otra hermana. Y empezaron como que a trabajar conmigo. Pero yo decía, ¿cómo voy a perdonarle una cosa así? Si me lastimó tantos años de casada, y me lo dijo a mí, así como dicen, en mi cara. Me lo dijo y decía yo, no voy a perdonarlo nunca. Y nunca. Y ese era lo que yo llevaba, el rencor, el resentimiento, el odio, la sed de venganza, porque miren, hermanos, que eso de tener sed de venganza es terrible. Nos lleva a momentos hasta de pensar en matarnos para vengarnos de la otra persona, hermana Flori. Sí. Y eso fue lo que me pasó a mí. Imagínese. Yo decía, bueno, yo me voy a tomar todas estas pastillas y cuando él regrese voy a estar muerta y a esto le va a doler y mis hijos se lo van a reprochar, hermana Flori. Imagínate. Entonces era que yo no me estaba perdonando tampoco a mí misma.
porque todo ese odio, todo ese rencor se fue agrandando, agrandando. Pero cuando el divino alfarero empezó a trabajar en mí, fue lo más hermoso, lo más grande, porque fíjese que en lugar de él pedirme perdón a mí, me recuerdo que regresamos del retiro cerrado, que nos llevaron ustedes a nosotras como servidoras, y teníamos que pedirle perdón a alguien que nos había ofendido, ¿verdad? Y como ya habíamos recibido tanto, pues yo llegué y le digo, quiero hablar con usted, ¿verdad? Y me senté yo muy tranquila, muy amorosa, y yo quiero pedirle perdón. Así, ¿por qué? Porque esto, por esto, por esto, por esto. Porque parte de la culpa también la tenía yo. Descuidé mi matrimonio en muchas áreas. Entonces me sentí tan aliviada. Como que ese peso, como dice, mi yugo será más liviano, dice el Señor. Y ese yugo que yo llevaba no era del Señor, era del enemigo. Claro. Porque eso me pesaba. Me pesaba como que llevaba a cuestas todo eso. Claro, claro. Y eso llegó a llenar su corazón de amargura, de tristeza. Mire, para tener deseos hasta de morir. En un momento usted estaba enfocada en eso y en venganza, ¿verdad? Porque al decir usted, me muero para que se sienta culpable, para que le duela, para que nunca sea feliz. Eso es lo que provoca el resentimiento en el corazón, el deseo de venganza. Pero qué hermoso es, y por eso qué lindo el tema, el milagro del perdón. Porque en usted vino a pasar un milagro del instante en que usted dijo, yo suelto esto, lo perdono, y aquí voy pues. Yo sé que vinieron a renovar sus fuerzas, su corazón vino a llenarse de paz, de gozo. Y es difícil, ¿vale? Porque no es fácil, pero qué bendición. Es así, esa es sentir la alegría del perdón. Sentir la alegría del perdón. Y Dios nos perdona, hermana Flori, a cada momento, a cada instante, como ese buen pastor, cuando reencuentra a su oveja perdida. Como la mujer que halla la moneda. Esa la alegría de encontrar su moneda pudo haber sido el encontrarse con alguien que tenía que perdonar o que la perdonara a ella. También el perdón del padre que cuando regresa el hijo pródigo. Sí. Esa alegría del perdón. Pero ahí se da cuenta usted que para llegar a ese momento del perdón, tiene que uno reconocer que está mal. Y que está viviendo mal, pues, y así hay muchas personas ahorita, mucha gente que no quieren reconocer que hay algo que está mal dentro de ellas y no están disfrutando la vida que Dios quiere que vivan. ¿Por qué? Porque hay en su corazón ese rencor, ese resentimiento, esa envidia porque no tienen lo que quizá otra persona tiene, porque su corazón está mal y lo primero es perdonarse a uno mismo y perdonar al que me ha herido, y peor, si hay varias personas que me han hecho daño, se acumula, ¿verdad? Todo eso se va acumulando y como dice usted, nos va llenando de amargura y se ve en el rostro, se ve hasta, y también en la forma de hablar, porque ya uno no habla más que, es que pobrecita yo. Pobrecita yo porque me pasó esto, me pasó el otro y todo, quiero que sientan lástima de mí. Sí. ¿Verdad? Y porque no me he perdonado yo. Yo recuerdo, fíjate, Marielitos, que yo pasé ese proceso también de perdón. Como mujeres casadas, pues, en los matrimonios siempre, nunca todo es perfecto, ¿verdad, Marielitos? Sí, no. Y yo me recuerdo que yo tenía 15 años de estar perseverando en el Señor. La cita lema nuestra, mis hermanos, para los que no saben, es Hechos 16:31. Cuando iniciamos nuestra comunidad, nuestro grupo de oración, le pedimos al Señor, Marielitos, usted lo sabe, que nos diera una cita lema para nuestra comunidad. Y nos dio la cita lema de Hechos 16:31. Cree en el Señor Jesús y te salvarás tú y toda tu familia, tú y toda tu casa. Yo esa la hice mía. Y yo decía,
esa promesa es para todas, va para todos. Y yo recuerdo que pasaron 15 años y yo no miraba en mi esposo ningún cambio, ¿verdad? Cambio, pues él era un hombre bueno, un hombre responsable, pero no miraba yo, pues él iba a misa, pero era de cumplimiento, ¿verdad? De cumplimiento nada más. 15 años yo en la iglesia y orando, y pues como yo les compartía en el programa anterior, yo mi corazón lo tenía también lleno de amargura y de inseguridades, porque tenía la neurosis de los celos, ¿verdad? Y entonces yo le grité mucho a mi esposo cosas que no debía, y a los 15 años de estar en el Señor, yo cuando se llegó a mi vida, Él sanó mi corazón, de los celos, de todo. Yo nací de nuevo. Y entonces yo nací, era otra mujer, pero mi esposo seguía siendo el mismo, seguía siendo el mismo. Y entonces llegó a los 15 años yo me doy cuenta una infidelidad de él. Y entonces yo en el momento que descubro eso, yo digo, yo ya no te quiero en mi vida, yo me quiero divorciar de ti, no te quiero en mi vida. Esa, ya yo una mujer cristiana, no te quiero en mi vida. Pero como siempre, ahí viene la gracia que hablábamos, Marielitos, usted hablaba de cuando nosotros tenemos ya esa actividad con el Espíritu Santo, con la oración, el acercamiento con Dios. Yo pues ya tenía un caminar con el Señor. Entonces, cuando uno ya busca, yo les decía en el programa anterior que buscar con quién hablar. Yo busqué a un sacerdote que era nuestro asesor para contarle lo que estaba viviendo, y él me dijo, ¿sabes qué? Vamos a orar una semana, yo voy a orar por ti, voy a hacer Eucaristías, y tú le vas a hablar a tu esposo, le vas a denunciar su pecado, pero no como al marido, el esposo, que muchas veces queremos que el esposo se convierta, que el esposo cambie, porque así ya no me dice nada a mí, que estoy tranquila. No, me dijo, vas a hablarle como al alma de un hombre que está hundido en el fango del pecado. Le vas a hablar con misericordia. Y pude hacerlo, Marielitos. Pude hacerlo, fíjese, y denunciarle su pecado. Se lo denuncié, pero yo seguía todavía empecinada en que yo no lo iba a perdonar. Él tampoco me estaba pidiendo perdón, ¿no? Pero en un momento en que él tuvo que reconocer su pecado también, y nos juntó como familia, le pidió perdón a sus hijos y me pidió perdón a mí. Y yo que había dicho que no quería nada en su vida, se lo dije a mis hijos, yo no quiero a tu papá ya en mi vida, me voy a divorciar. Ese día, pues el padre de plano estaba orando mucho por mí, yo también estaba orando, aunque tenía esa decisión. Pero esa noche que él reconoce su pecado y me dice, sí, te he sido infiel, pero hoy te necesito y perdónenme, hijos, y quiero que me perdones, Florecita, perdóname. Yo no sé, fue algo divino, porque yo lo perdoné en ese momento. Él me pidió y dije, te perdono. Y lo perdoné, y verdaderamente que es un perdón que no es que lo olvide, pero es un perdón que le llena de paz el corazón a uno, y vuelve uno a tener la relación ya sin quejas, sin reclamos, sin señalamientos, y yo quedé liberada. Y le puedo decir que después de eso yo disfruté mi matrimonio, los últimos años de mi matrimonio, de una manera increíble, y al poco tiempo él se convirtió también. Él ya era un hombre de Dios, un hombre que buscaba la Eucaristía, el rosario, y fue una época más feliz, pero tuve que perdonar con la ayuda de Dios de plano, ¿verdad? Porque si sola yo no hubiera podido. Pero había gente orando por mí, especialmente mi sacerdote, que Dios lo tenga en la gloria, y vino el perdón, el milagro del perdón, la alegría del perdón, sí. Y empezar de nuevo, Marielita. Sí, es que increíblemente, hermana Flori, el corazón es parte de nosotros como humanos, que siente, ahí que le duele, todo. Pero espiritualmente, cuando nosotros decimos el Espíritu de Dios está en nosotros, sí. Debemos de reconocer que también nosotros debemos de pedir perdón, porque no solo la persona que nos ofende nos va a venir a pedir perdón, pero Dios, que es tan bondadoso, misericordioso, amoroso, y que sabe que caemos a cada momento en el pecado, nos perdona. Pero dice, como decía a la mujer cuando la agarraron en adulterio, ¿verdad? Vete y no peques más. Pues sí, sí. ¿Quién te acusa? Nadie.
Entonces yo creo que así es Dios. Nadie nos está acusando. Entonces nos perdona. Pero muchas veces, hermana Flori, fíjese que decimos también, el perdón es una caricia. El perdón es una caricia porque viene cuando nosotros perdonamos a la persona que hemos ofendido o la persona que nos ofendió. Nosotros hacemos esa unión del Espíritu Santo con nuestro corazón y nuestras palabras. Viene el Señor y nos acaricia y nos dice, hijita, hijito, también yo te perdono. Porque como le digo, parte de todo esto que me sucedió a mí, también yo tenía parte de culpa, sí, pues, pero no lo quería reconocer, ¿verdad? Y la caricia del Señor es tan hermosa, le digo, tan rica. Sí. Porque el perdonar, ya, como le digo, le quitan a uno ese como una ahí sí que, y lo van agachando a uno poco a poco, porque el enemigo lo que quiere es ver hundida. Sí, ¿verdad? Es cierto, es lo que quiere, es lo que él quiere, es lo que él busca, ¿verdad? Y mire, yo pensaba ahora con lo de la cuaresma también cuando me tocó este tema, el tema del perdón, y decía, el mejor ejemplo del perdón es Jesucristo en la cruz. Amén. Porque cuántas veces él ahí en la cruz decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es cierto. Y ahí estábamos nosotros también representados. Claro. Por los pecados de nosotros, él fue crucificado. Pero él no lo decía ni con cólera, ni con dolor, sino con una voz son mis hijos, pues, son mis hermanos, son tus hijos, Padre, perdónalos. Sí. Y cuando rezamos el Padre Nuestro, Marilyn, ahí también, cuando nos decimos, y debemos de pensar cuando rezamos el Padre Nuestro, porque dice, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Hay otra cita de Mateo, que se la quería leer, que dice, pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen. Imagínense usted, amen a sus enemigos y perdonen a los que los persiguen. Y muchas veces uno no lo quiere hacer. No lo quiere hacer porque es que me molestó, me hirió, me lastimó. Yo nunca voy a perdonar, como decía usted, yo perdono, pero no olvido. Es la misma asunto. Y fíjese que hay un mensajito y me recordé porque de los de el misal que llevamos los domingos y de enseñar, ¿verdad? Ajá. Que el Papa Francisco dice, el perdón no es un fruto de nuestro esfuerzo, sino de que es un regalo, es un don que el Espíritu Santo nos regala. Gloria a Dios. Porque el Espíritu Santo nos empuja a dar ese perdón. ¿Y quiénes salimos ganando? Nosotras. Porque el perdón, así que como dice el tema, la alegría del perdón o con el milagro del perdón. Milagro, es alegría, porque nos devuelve el gozo. Es una caricia. Sí, es una caricia. Podemos ya caminar alegres, disfrutar las flores, el aire. Y aunque quizá la persona que nos dañó siga siendo la misma, pero usted ya la soltó. Yo siempre recuerdo en esta parte de este tema del perdón, de una mujer que le dijo a una persona que quería hablar con ella. Ya habían pasado como 2 o 3 años y la persona ni sabía que lo que pasaba, y le digo, quiero hablar con usted, y ella llegó y dijo, pase adelante, y sí, que quiere hablar conmigo, porque eran conocidas, pues, y le dice, yo quiero pedirle perdón y le quiero decir que la perdono, dijo. Ay, ¿por qué? Dice que le dijo, porque por esto y esto, eso que usted me hizo, y yo a usted desde entonces la he tenido agarrada como que si usted fuera un cocodrilo o un lagarto. La he tenido así, agarrada, le dijo. Y hasta hoy, que esos días yo sentí que la tenía que perdonar. Y la perdono, le dijo.
y perdóneme también usted a mí. La otra se quedó asustada porque hay veces cosas que son cosas que ni cuenta te das, Sí. y hay gente que está herida y tú no sabes ni por qué está herida. Y esa mujer pues fue liberada, pero pasaron como 2 o 3 años para que ella reconociera que tenía que pedir perdón y soltar. Pero mire el ejemplo que le pone, porque cuando usted no perdona, Marielitos, usted está con aquello, usted tiene que agarrar a la persona. Aquella persona que quizás usted no quiere estar con ella, pero la está usted sintiendo rencor y rechazo y odio por ella, por esa persona, la tiene ahí consigo usted. Mientras que usted dice, yo perdono a la fulanita de tal, al fulano de tal, te perdono en el nombre de Jesús, ¡fum! Soy libre yo y la dejo a ella. Sí, hermana Flor, Ay, y es qué tan lindo rico tema. como le digo yo, el pedir perdón a la persona que lo ha ofendido a uno. Es tan delicioso sentir su corazón liberado, su espíritu liberado. Porque yo le decía a mi esposo, perdóneme por lo que le ha ofendido, Claro, ¿verdad? Y sí. me decía, pero usted no me ha hecho nada. Y entonces yo empecé a explicarle, ¿verdad? Lo que yo sentía, Sí. por qué yo tenía todo eso. Ajá. Y mire, usted que me conoce desde hace tanto tiempo, he cambiado. Han pasado los años. He cambiado porque era una persona que tampoco sonreía. Toda la vida andaba como apagada. Era muy seria. Y sí, entonces todo eso es la liberación que Dios nos da por medio de su Espíritu Santo. Amén. En ese milagro del perdón. Así es. ¿Verdad? Así es, Marielitos. Es algo tan hermoso y ahorita estamos en la época perfecta para ponernos en gracia de Dios, para ponernos en sintonía con nosotros, y atando este tema con el tema anterior que era vigila tu corazón, de vigilar nuestro corazón, porque se refleja en el corazón, Marielos, se mueven todas las batallas del ser humano. Ahí se pelean las grandes batallas en el corazón, porque ahí están los sentimientos, las emociones, los pensamientos, y de ahí sale todo, y todo eso después sale a la boca también. Entonces el perdón nos libera, el perdón nos sana, el perdón nos devuelve el gozo, nos devuelve la alegría de vivir, y sobre todo nos hace experimentar esa caricia, ese amor de nuestro buen Padre Dios, que ya lo hizo todo por nosotros a través de Jesucristo, ¿verdad? Y como dice usted ahorita que lo dijo, ¿verdad? De sentir la gana de vivir. O yo diría, yo no vuelvo a pensar en morirme. Yo no volvería a pensarlo porque yo sé que si yo estoy aquí es por un propósito. Dios me dejó Todos por un tenemos un propósito. Y cuando me pongo a pensar en eso me da tristeza porque digo yo, ¿cuántos jóvenes o gente adulta se habrá quitado la vida porque no hubo alguien que la guiara o que pidiera auxilio en el mismo instante a Dios? Sí, ¿verdad? sí, por eso la importancia que hay de uno vaciar su corazón, Marielitos. Y nosotros como Iglesia Católica tenemos la bendición del sacramento de la reconciliación, ¿verdad? Y también buscar a un guía espiritual, laico, pero que uno sepa que verdaderamente lo va a saber orientar, pero vaciar su corazón, no detener ni guardar tanto cosas, porque las cosas se van añejando, se van pudriendo, y como hablábamos en el programa anterior, se van convirtiendo pues en mal olor que ya sale por las palabras, por sus gestos, por su cara dura. Ay, no, ya no volverá a regresar. Es decirles a ustedes, a mis amadísimos hermanos y hermanas que nos están viendo por el canal Jesús TV, que el milagro del perdón sucede a cada instante. Amén. Cuando tú quieres hacerlo, solo es que abras tu corazón, tu mente, y le digas al Señor que quieres perdonar y ser perdonado. Y cuando sentimos ese perdón de Dios, nosotros perdonamos todo eso que tenemos en nuestro corazón. Así que, queridísimos hermanos, ha sido un gusto para nosotros estar con ustedes. Sea para ustedes llenas de ese amor de Dios, del perdón de Dios, y recordémonos que el Señor es misericordioso, grande y grande para perdonar. Él nunca se queda con nada. Amén. Vamos a ponernos en oración
a pedirle al Señor que nos dé ese don, como dice Papa Francisco. No es un esfuerzo que nosotros vamos a hacer, es el Espíritu Santo el que nos va a regalar ese don de poder perdonar y ser perdonados. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre, gracias por este momento que pudimos convivir con nuestros hermanos Bendito seas, Padre. del canal Jesús TV. Gracias porque nos has permitido hablar de la alegría del perdón, del milagro del perdón. Te pedimos, Padre, que todo aquel que en este momento se sienta cargado, que se sienta alejado de ti, que vuelva a regresar como el hijo pródigo, que tú puedas llenarlo de tu poder, de tu Espíritu Santo, para que sea perdonado por todo lo que ha hecho y que pida perdón también. Gracias, Padre, gracias, mi amado Jesús, gracias, Espíritu Santo, porque tú siempre estás con nosotros. A ti, Virgen María, gracias por interceder por cada una de nosotras. Y San José, gracias por tu intercesión. Amén y amén. Hasta pronto. Nos vemos en el próximo programa. Que Dios les bendiga. Hasta bien. Gracias. La Pastoral de la Mujer, Amanecer, de la Rectoría de San José del Buen Consejo, presentó su programa El arte de ser mujer.